Pedro Páez y su insólita aventura en las fuentes del Nilo Azul. Pedro Páez fue un jesuita teólogo, misionero, explorador y aventurero que nunca se rindió ante la adversidad. Logró evangelizar a 2 emperadores y ser el primer europeo en avistar las fuentes del Nilo Azul. Escribió la historia de Etiopía, de notoria relevancia histórica y científica, sobre uso y costumbres del país, además de sus andanzas. Pedro Páez Jaramillo nació en la localidad madrileña de Olmeda de las Fuentes en 1564. Desde niño destacó en los estudios, lo que le llevó hasta la Universidad de Alcalá de Henares y de Coimbra, cuando Felipe II había unado las coronas de España y Portugal. Estando en Coimbra, ingresó en la Compañía de Jesús, donde destacó por la gran cultura adquirida y por su facilidad para los idiomas. Como quiera que el imperio en esta época estaba en plena expansión territorial, también eran expandidos ejércitos misioneros para evangelizar las nuevas tierras que se iban conociendo. Así, Páez fue enviado a Goa, en la India, en 1585. Allí conocería a otro misionero llamado Antonio de Montserrat, con quien después de cierto tiempo partiría hacia Etiopía por orden de sus superiores para reanimar allí las misiones. Sin embargo, por el camino, engañados por unos comerciantes que les prometieron pasajes, serían apresados por los árabes, vendidos como esclavos a los turcos y retenidos durante 7 años. Durante ese tiempo fueron galeotes de la Armada turca y atravesaron a pie desiertos que ningún otro occidental había conocido de lo que hoy es Yemen y Arabia Saudí. Cuando la noticia del cautiverio de los 2 misioneros llegó a España, el propio Felipe II ordenó que fueran rescatados. Ambos volvieron a Goa en 1596, pero Antonio de Montserrat murió al poco tiempo de llegar. Sin embargo, Pedro Páez no tenía ninguna intención de regresar a España. Quería llegar a Etiopía para iniciar su misión evangelizadora y partió en 1603. Comenzó esta debatiendo con teólogos coptos ortodoxos y acabó convirtiendo al catolicismo a 2 emperadores, Zadengel y su sucesor Susinio Seged III. Su modus operandi fue el de asimilar las costumbres de los habitantes del lugar. Aprendió su idioma, él ya hablaba turco, latín y árabe, además del español y el portugués. Aprendió también el amárico, además de otro idioma antiguo que poseían, el ged. Su prudencia y saber le acercaron a la corte etíope, donde poco a poco ganó prestigio y se convirtió en consejero imperial y constructor de palacios e iglesias gracias a sus conocimientos de construcción, carpintería y herrería. Pero no solo se dedicó a la evangelización, también emprendió la realización de una obra que llamaría Historia de Etiopía en 4 tomos para los jesuitas en 1620, con información fidedigna sobre Etiopía, costumbres, flora y fauna y sus andanzas como misionero por esas tierras. En su historia narra su visión de las fuentes del Nilo Azul en 1613, en uno de sus viajes con sus sinios. De ellas comenta: «Confieso que me alegré de ver lo que tanto desearon ver antiguamente el rey Ciro y su famoso Cambises, el gran Alejandro y el famoso Julio César. Así pues, fue el primer europeo en verlas 152 años antes que el anglosajón James Bruce, quien figura históricamente como el primero. Igualmente fue el primer europeo en tomar un brebaje llamado café y documentarlo. También en su obra se reproduce la correspondencia entre Felipe II y el emperador etíope, al que pedía buen trato a los misioneros que habían convertido su país al catolicismo». La obra de Pedro Páez fue copiada 2 veces, un ejemplar fue a parar al Vaticano y el otro a la Universidad de Braga. Sin embargo, no fue editada hasta 1945 en portugués. En español vio la luz en 2010. Con la revisión de su obra se le ha valorado como un antecedente de Darwin, porque el libro de Páez es de alto contenido científico. Sus fuentes son absolutamente comprobadas. Asimismo, tradujo el Catecismo al ged y se le atribuye el Tratado de Abyssinorum Erroribus. Murió en Etiopía el 22 de mayo de 1622, siendo enterrado en uno de sus proyectados palacios. Con su muerte, su vida y su obra se olvidaron.
El Nilo Azul nace en Etiopía, en el lago Tana, y tiene 2.156 kilómetros cuadrados. Está localizado a unos 1.788 metros de altitud y en él confluyen unos 50 arroyos que se mezclan en sus aguas. Al más grande de todos ellos, los etíopes le llaman Abiwed, Río Grande, y dicen que es el verdadero Nilo Azul. El Abai nace en un bosque, en un lugar donde las aguas emergen burbujeando de unos pozos que se encuentran ocultos entre la vegetación. A unos 32 kilómetros del lago Tana, hacia el sureste, en la meseta etíope, surgen las cataratas del Nilo Azul o del Tisabai, nombre que significa agua humeante. El curso del río dibuja una curva muy amplia por el país a través de la región montañosa central de Etiopía y después sigue hacia el norte, hacia Sudán. Este es un recorrido de más de 800 kilómetros, a lo largo del cual el río va tomando un desnivel de aproximadamente 1.200 metros. Las aguas van excavando poco a poco un cañón cuyas paredes son de roca volcánica que llega a tener una anchura de 25 a 30 metros. En Sudán, el río recibe por la margen derecha su principal afluente, el río Dinder, con 480 kilómetros de longitud, que también nace cerca del lago Tana, pero que tiene un curso muy diferente. El río ha supuesto desde tiempos remotos una barrera que en cierto modo dividía el país en dos. El tramo geográfico del Nilo Azul ofrece una serie de dificultades, aún hoy, como los rápidos que dificultan la navegación por el río, los cocodrilos, el calor asfixiante, los parásitos y las cuadrillas de bandidos. En Sudán, el Nilo Azul se une con el Nilo Blanco y juntos darán sus aguas al Nilo propiamente dicho. El Nilo Azul aporta alrededor del 80% del caudal total del Nilo, mientras que el Blanco aporta el 20%. Al Nilo Azul las gentes del lugar lo llaman Río Gihón y aseguran que su río era uno de los 4 que emanaban del Edén, el paraíso bíblico. Por eso no es de extrañar que a finales del siglo XV se establecieran en la zona algunos misioneros jesuitas y se construyeran bastantes iglesias y monasterios, algunos de los cuales subsisten todavía en las islas del lago Tana.